¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarles y darles una cordial bienvenida a una especial edición de Monday Night Football Talk. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy estamos de manteles largos, estamos de plácemes festejando a mi compañero y amigo, a mi brother, Randy Fuller. Soy Ricardo García Ochoa. Un fuerte abrazo, un saludo a todos los que en América Latina nos acompañan y varios también del otro lado de la frontera, allá en los Estados Unidos, en sintonía con esta edición. Es el octavo capítulo de MNF Talk a través de Facebook. Voy a empezar saludando también a todos nuestros queridos hermanos de Football Grill Nation, que cada semana están en compañía, así que gracias por estar con nosotros esta noche. No cualquier día se cuenta con un invitado que ha compartido su conocimiento como coach tanto en México como en los Estados Unidos. Pero no solo eso, también hizo una extraordinaria historia en el viejo continente como entrenador de fútbol americano en Europa. Les vamos a presentar más adelante porque está con nosotros el coach Carlos Barocio León, pero antes saludo al cumpleañero, Birthday Boy. Welcome to the show. Today is June the 2nd and it's a special day because you're turning 50, old man. How are you doing, Brandy? I'm doing great. Thanks for the kind reminder that I turned a big 50 today, which I'm excited about. The things I've accomplished in this short 50 years have been pretty remarkable. So I'm excited to be part of the Monday night show on a Tuesday night. I appreciate you moving it to my birthday because last night we celebrated my son's graduation from high school. So that's why we're having the show on Tuesday. So I'm excited to be here and I'm definitely excited about our guest. Dice Randy que bueno, no cualquier día se celebra 50, que gracias por recordárselo, pero se ve muy bien Randy Fuller a sus 50 años y esta edición es de martes porque ayer lunes, que es nuestro día acostumbrado para MNF Talk, estaban festejando la graduación de high school o de preparatoria de su hijo mayor Ellington, a quien también ya felicitamos por ese gran paso que ha dado en su vida como estudiante y en su vida personal. Pero muy bien, vamos a presentar a nuestro invitado. Él ha hecho una gran trayectoria a lo largo de los años como entrenador de fútbol americano. Es un mexicano que ha triunfado en México y en el extranjero. Pasó por los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido coach en Italia, en España, en Austria. Tiene mucho contacto en el viejo continente porque allá se practica fútbol americano. Es un auténtico políglota y un hombre que llegó a ser también el coordinador de los equipos especiales de SMU, Southern Methodist University, y recientemente estuvo también ocupando ese puesto y como coach de corredores con la Universidad de Texas Premium Basin. Algunos recuerdan, oye, Premium sí suena familiar porque queda en Odessa, Texas. Y de hecho, Odessa, Texas fue definitivamente un escenario para una película, una de las más queridas en la historia del cine y el fútbol americano. ¿Recuerdan Friday Night Lights? Bueno, ahí en la universidad, perdón, en el High School de Premium en Odessa, Texas, se llevó a cabo esa producción cinematográfica. Sin más preámbulo, damas y caballeros, por favor, demos una cordial bienvenida al coach Carlos Barocio León. Coach, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. ¿Y cómo te encuentras tú y cómo se encuentra tu familia también en este que seguimos viviendo un episodio difícil para toda la humanidad en el planeta, producto del coronavirus? Bienvenido a MNF Talk. Muchas gracias por la invitación y por las palabras. La verdad, me siento muy honrado y privilegiado de que hayan pensado en mí para participar en su programa. Estoy muy contento de poder platicar un poquito de fútbol americano, como ya bien lo mencionas. Ahorita, por cuestiones ajenas a todos nosotros, pues el mundo deportivo en general está parado. Estamos en stand-by esperando a que todo esto pues empiece a mejorar. La cuestión sanitaria es muy importante y sobre todo en nuestro deporte fútbol americano, que es un deporte de contacto, que hay demasiada proximidad entre los participantes, pues es un poquito difícil, pero pues afortunadamente las cosas van avanzando, trabajando desde casa lo que se puede, planeación en cuanto a playbooks y cuestiones de práctica, etcétera, etcétera, y pues tratar de tener todo listo para cuando nos den luz verde, porque en ese momento
pues todo el mundo va atrasado a todos los niveles, high school, college, profesional, y estoy seguro que en el momento en que nos den el visto bueno, pues todo el mundo va a empezar a marchas forzadas y no nos queremos quedar atrás. Entonces hay que estar preparado de la mejor manera posible. En cuanto a la familia y demás, bueno, afortunadamente todo muy bien. Estamos aquí en casa tratando de guardarnos y de mantenernos sanos, pero pues nada que sea alarmante en cuanto a situaciones difíciles que hemos pasado. Lo que todo el mundo está viviendo, creo que tenemos la fortuna de estar un poquito mejor posicionados y lo agradezco mucho, porque hay gente que sí está pasándola un poco difícil. Randy, go ahead, man. It's your birthday. I'm sure you have many questions for the coach, and I don't want to take time away from you. Man, believe it or not, Coach, I want to start off. The only thing I know about Odessa before I heard about Friday Night Lights was my best friend went to Odessa Junior College, and he played basketball there with Larry Johnson. Sound like that town has some really incredible sports going. Can you elaborate more of your experience there in Odessa? Oh, for sure. Yeah, Odessa is a town that is goes crazy for sports. Now, it's ironic that having such a great football scene at the high school level, Mm-hmm. they never came around to establish a college program there. The closest college program that you could find was Texas Tech, which is about 3 hours north of Odessa. Yeah, and Lubbock. And then you have UTEP in El Paso, another three Right. and a half hours traveling Wow. west. And you say Angelo State, which is about 3 hours east. But Okay. Odessa is isolated there. And it's an area where there's only two things going on: oil and football. That's Okay. it. Oil and football. Odessa College, they don't have a football program. Right. They have Yeah, basketball. it's just Yeah. basketball. Yeah. But like until UT Permian Basin got into the scene, the biggest ticket in town was the Permian Panthers, and Wow. they still are. It's crazy how it works there. The first year that I was in Odessa, the rivalry game, Odessa High against Permian, we played at Ratliff Stadium. That was our home stadium, the one that is portrayed in the movie. That was our home stadium. Wow. It has a capacity of about 20,000, 25,000 people. Well, for the rivalry game, high school game, it was sold out in 15 minutes. You couldn't find a ticket to get in. Oh my That's how goodness. crazy people are Wow. for football. So 20,000 seats. Wow. they breathe, they sweat football. It's in their blood, and they get all excited about it. So it's a great place to have a college program. I was fortunate to be a part of it from the very beginning. In 2015, the program started. Mm-hmm. I was there for 4 years, and due to family reasons, I had to come back home. My wife has a very good job in the Dallas area. She didn't want me to be there anymore. Well, the commute was difficult, and it was hard for me to resign because I worked with a great group of guys, players and coaches, administration. It was fantastic to see how the program was evolving and developing. I used to tell my colleagues there, Coach, here is like Christmas every day. Because when I got there, we didn't have anything. We just had a bunch of tumbleweeds just rolling around. That was it. And every day we added something: the weight room, the locker rooms, the field, the lights for the field. So it was a brand new experience every day. And today, I mean, they are about to get into their brand new facility they started to build the last year when I left. It's like $50 million facility, and they are supposed to start using it this fall. So it's incredible how things have worked over there, and I'm very happy for them. I know they're gonna be a fantastic program in the years to come. Yeah.
Le pregunta Randy al coach Barocio acerca de Odessa como una fábrica de jugadores de fútbol americano por la tradición que tiene a nivel preparatoria y que la única referencia que Randy tiene de Odessa era porque un amigo de él jugó con Larry Johnson, que muchos de ustedes seguramente lo recuerdan, una gran estrella en la NBA y campeón también del baloncesto universitario con la Universidad de Nevada, Las Vegas, pero que ahora, bueno, ha crecido gracias también al programa del que el coach Barocio fue parte, la Universidad de Texas Freedom Basin, porque anteriormente no había nivel colegial. Se tenían que ir los jugadores de Odessa después de pasar del high school o de la preparatoria a otros programas cercanos, entre comillas, porque a final de cuentas estaban a 3 horas de distancia, siendo un estado tan grande en el estado de Texas, irse a programas como Texas Tech, allá en Lubbock, por mencionar uno, o San Angelo también, otro de los programas conocidos dentro del estado tejano, a los que tenían que emigrar aquellos jugadores de una ciudad que se dio a conocer bastante también por la película de Friday Night Lights. Nos saludan, coach, de Alex San desde Monterrey, Steelers Unite Monterrey. Está toda la fanaticada de los Steelers viendo el programa. Luis Mario Garibay desde South Bend, Indiana, donde está el Salón de la Fama también del fútbol americano universitario. Aldo Alejandro Morales Salazar desde Monterrey. Hugo Benita también desde Monterrey. Adrián Garza apoyando a los Vaqueros de Coraza también. James Jersey, saludo a los Panthers. Él desde Costa Rica también en sintonía. Coach, cuéntanos un poco la historia de tu paso por el fútbol americano en México y cómo emigras y por qué te vas a Europa. Bueno, yo inicié a jugar fútbol americano en el año de 1977 en la Ciudad de México con un equipo que únicamente duró 2 años, como muchos equipos por cuestiones de finanzas. Se llamaban los Jets del Centro Atlético Mexicano. Y ese equipo nació a raíz del entusiasmo de un compañero de trabajo de mi mamá. Trabajaban juntos en la compañía de luz y fuerza del centro. Y sus hijos jugaban fútbol americano en otros equipos, en el equipo de Parras, etcétera. Él quería tener un equipo, tenía los recursos económicos en aquel momento y decidió invertir. La verdad, estábamos muy bien vestidos y muy bien tratados. Entrenábamos en el Estadio Azul. Ah, ok. Ese era nuestro campo de prácticas. Ajá. Y lo compartíamos en aquel tiempo con el equipo de fútbol soccer del Atlético Español. Cerca de Insurgentes. Exacto. Pero desafortunadamente el equipo duró únicamente 2 temporadas, desapareció. Y a raíz de la amistad que teníamos con unos amigos, compañeros de la escuela, ellos jugaban en el Club Cheroques y nos invitaron a jugar con ellos en el Club Cheroques. Así que en el año de 1979, nosotros, mis hermanos y yo, nos integramos al equipo de Cheroques. Y ahí jugamos nuestras categorías infantiles, juveniles, intermedia, hasta Liga Mayor. El primer año que los Cherokees sacaron Liga Mayor, yo tuve la fortuna de participar, 1986. Con el coach Tomasito. El coach Tomás Bey ya no estaba coachando, nuestro coach era el coach Alfonso Rodríguez. Ajá. El coach Tomás era pues la cara de la organización, el fundador de la organización. Tuve coaches como Rubén Borbolla, él estuvo de coach ahí con nosotros, Luis Escalante, y en 86 fue mi año de Liga Mayor. En 87 me lesioné en un scrimmage jugando contra los Guerreros Aztecas. ¿Y qué posición jugabas? ¿Qué posición jugabas? Jugaba corredor. Okay. Jugaba corredor. Yo soy de la generación de Víctor Clavel, Ajá. Raúl Gutiérrez Solís, Germán Robles, todos nosotros jugamos desde niños juntos. Okay. Y en 87 me fracturo un tobillo, no puedo participar y por la lesión yo emigré a Estados Unidos. Digo, emigré fue casualidad, nunca lo esperé así. Fui a visitar a unos tíos que yo tenía en Ciudad Juárez y estando en Ciudad Juárez me encuentro al coach Alfonso Rodríguez otra vez, que había sido mi coach, que él se había separado del fútbol, se fue a Ciudad Juárez a establecer un negocio familiar y fuimos a ver unos partidos y demás y él empezó a hacer preguntas.
tuvimos la fortuna de que encontramos a otro coach mexicano que probablemente les gustaría entrevistar porque es una historia muy similar, el coach Henríquez Roca. Henry Roca, él ahorita es uno de los scouts para los Vaqueros de Dallas. Ajá. Tiene trabajando con la organización de los Vaqueros más de 20 años. Y él era coach de corredores en la Universidad Estatal de Nuevo México. Y pues ahí fue donde yo terminé jugando mis años de fútbol colegial. El coach Enrique fue fundamental para que yo me pudiera integrar al programa. Él fue mi coach directo de corredores. Y bueno, para no hacer la historia larga, me integré, jugué ahí mi elegibilidad en los Aggies de New Mexico State. Y al terminar, a través del mismo coach Roca, yo estaba haciendo una maestría para terminar mi parte académica y iba a visitar a mis compañeros a los lockers, a la práctica. Yo ya no estaba jugando, ya había terminado de jugar. Y un día el coach me comenta, dice, oye, fíjate que hay un amigo mío, coach, que está coachando en Italia y está buscando a un jugador que se interesa en ir a participar allá con ellos. ¿Te gustaría? Pues a mí me pareció una idea muy bonita, pero un poco descabellada, ¿no? Yo no me veía en Europa. Y pues, por no decir que no, dije, no, está bien, dígale que sí. Bueno, pues para mi sorpresa, a las 2 semanas estaba platicando con este coach en el teléfono y al mes estaba en un avión volando hacia Milán y llegué allá, jugué el primer año, jugué para 2 equipos, los Leones de Bérgamo primero y después a mitad de temporada allá también tenían sus trades y demás. Acabé jugando para los Black Stars de Palermo en Sicilia. Esto fue en el año de 94. En el 95 me vuelven a invitar a que me integre otra vez, pero pues estaba yo de coach, jugador y hacía un poquito de todo y les dije que era difícil, era complicado. Yo necesitaba enfocarme a una parte. Entonces decidí ya dedicarme a la parte del coacheo. Regresé a coachar en el año 95. Estuve allá ese año y allá fue donde me encontré al coach Diego García Mirabete, que él era coach del equipo rival de la ciudad, los Cardinals de Palermo. Yo era el coach de los Black Stars de Palermo. Jugamos el derby de la ciudad, hicimos muy buena amistad y ahí es cuando se presenta la oportunidad de volver a México con los auténticos Tigres. Pasé 3 años ahí, experiencias muy bonitas, por cuestiones fuera del fútbol, etcétera. Tuvimos un jugador español que participó con nosotros un año, David Medrano, y él me extendió una invitación para volver a Europa. Acepté la invitación, regresé allá en el 98 a Barcelona y estuve, pues ya me posicioné en el fútbol europeo, me gustó mucho lo que estaba haciendo, me gustaba desarrollar a los jugadores, tenía mucha relación con la NFL Europa en aquel entonces. De hecho, por esas relaciones fue por las que pude entrar a SMU a través de Jeff Reinbold, que era el director de reclutamiento de jugadores nacionales. Él iba a ver todos los partidos que participaba. Tuve fortuna de estar rodeado de muy buen talento europeo en cuanto a jugadores. Muchos de esos jugadores acabaron jugando como jugadores nacionales en NFL Europa. Y Jeff iba a ver nuestros partidos. Entonces me empecé a mover. Estuve en los Drags de Badalona 2 años. Después regresé a Italia con el equipo que originalmente me llevó a Europa como jugador, los Leones de Bérgamo. Fui coach ahí 2 años. Después salté a los Raiders del Tirol en Innsbruck otros 2 años. Y pues ya hubo otras cuestiones por las que tuve que regresar a México, cuestiones familiares, de salud, de mi suegro, etcétera. Y bueno, pues di el salto otra vez hacia este lado del mundo. Del Atlántico, del charco, como decimos acá también. So Randy, Coach played at New Mexico State with the Aggies. He finished his college football career there. But he also found a way through an invitation to be a player and a coach first in Italy, after that in Spain, and he's traveled all over. I mean, he came back to coach for Auténticos Tigres at the University of Nuevo León, which is a big-time rival
of the Borregos from Monterey Tech. So he was part of that. What you've known from the past through your visits to Monterey, Yeah. the rich history of college football in Monterey, Mexico. So go ahead, man. Ask him whatever you want because there's a lot we can talk with Coach Well, all night. I was going to build from what he just talked about, and I was going to say, Coach, you have one of the most diverse resumes of a lot of coaches that I've seen. You coached at a lot of different levels. So one thing I want to know is, have you applied for the minority internship through the NFL? Because I definitely think you should be on that track. And then two, I want to know, out of all those places that you have coached, what level do you enjoy the most, or what population age-wise do you really enjoy working with? Well, as far as the minority program for the NFL, I have applied, and Okay. actually, I was close to get one of those opportunities in 2014. That was my last year with SMU, and well, you know, college football, professional football, very volatile environment. So Yes. our head coach resigned, and the rest of the staff was encouraged to look for other employment opportunities, of course. But in the meantime, while I was getting another opportunity, and I ended up going to UT Permian Basin, I was invited to coach at the East West Shrine Bowl game in St. Petersburg, Florida. And I had the fortune to work under Coach Jim Zorn, who was our head coach back then for that particular game. Well, being there, one of my colleagues from SMU was the one that got me the opportunity to participate, Coach Bert Hill. I got to meet the GM of the Steelers. Okay. And our staff had a very good relationship with the Pittsburgh Steelers. They used to visit there, especially our defensive staff. Okay. With Dick LeBeau. Oh, They yeah. used to go there and visit with him. We ran the same defense. So there was some connection there. So I had a kind of like a leg up on a lot of other candidates. And the coach Danny Smith was I believe he's still there as the special teams coordinator. So they put a good word in for me. And I was in constant contact with him. And, you know, I thought I had a shot and looked like I was going to get in. But at the end of the day, somebody else got it. I don't know. I did get a very nice letter from Coach Tomlin telling me that he appreciated the interest. But, well, it didn't happen. And I just leave it at that. I did not pursue any more of these opportunities because, you know, like the end of the day, I need a job, you know? So I thought that I had done enough in my career to have a good paying job. And I know these opportunities are huge, but it's basically like being a GA at the NFL level. Exactly. I totally get So it. I don't know. I mean, you turn 50. I'm 54, coach. So you know, like at some point in life, you need to say enough is enough. And okay, I've been there. I've done that. I got it out of my system. So I think I have to just settle for what I have. And again, I enjoy the ride. Going to the next question you had, what age group do you enjoy coaching the most? Well, it's hard to actually pick one. I coached like in Austria. I had the little kids. They had a youth program there. The youngest age group they have, they call it the super minis. These are 3-year-olds. Oh my goodness! And I was coaching those kids. Oh my goodness! That was a lot of fun. But it's really fun. And I coach, you know, like Pop Warner, high school, junior high, college, professional. So I don't know. Every age group has its beauty. The one thing that I mean, with the little kids, everything is new. With the older guys, you enjoy it because everything works a lot faster. You can add more stuff to your playbook. You can get creative. With the little ones, it's more about the connection and kind of
have fun with them, and at the same time teach them the game. So I don't have an actual preference. I mean, football is football to me. So I enjoy all age groups. Yes. Le pregunta Randy al coach Barocio dos cosas. Una, primero, si en algún momento intentó a través de los programas de minorías de la NFL lograr un puesto dentro de la liga. Dice que sí, que en 2014 tuvo la oportunidad de ser parte del staff de coacheo junto a Jim Zorn, que muchos lo recuerdan también como quarterback en la NFL, y coach, estuvo con los Seahawks de Seattle, estuvo también en Washington con los Redskins, pero en ese East-West Shrine Bowl, que es un tazón para jugadores ya de último año que van a proyectarse hacia la NFL a través del draft, él fue parte de ese staff de coacheo y que en un momento sí estuvo muy cerca de ser parte del staff de coaches de Mike Tomlin, los Steelers de Pittsburgh. Lamentablemente la oportunidad no se presentó, alguien más quizás tomó el puesto, pero que esto se catapultó a través de lo que él hizo, obviamente a lo largo de sus años como coach y más reciente, previo a esos años, con la Universidad Metodista del Sur, allá en Dallas, Texas. Y que, bueno, aunque lamentablemente no se haya presentado la oportunidad, ya con los años y la trayectoria que tiene el coach, pues tiene otro enfoque en estos momentos que tratar de intentar regresar a través de un programa como ese a tocar la puerta de la NFL para ingresar como coach a la liga. Y Randy le pregunta, en la segunda parte de la pregunta es, ¿qué grupo de edad ha disfrutado más a lo largo de su vida de coachar? Y el coach recuerda cuando trabajó con niños de 3 años, ¿en dónde fue coach? En Austria, ¿verdad? En Austria, en Austria. Y que él, bueno, obviamente cada edad tiene sus diferencias, pero que lo que hay que resaltar es que entre más chicos, obviamente la conexión como maestro del coach con el jugador es más importante, y ya los de más edad, ahí hay una parte de que él disfruta mucho, que es la parte de la creación también del programa y de hacer todo este trabajo con la parte táctica también del fútbol americano que el deporte en sí le permite. Antes de que hagamos una pausa, caballeros, saludos a Oscar en Costa Rica y a todos los fans de los Broncos en ese hermano país en Centroamérica. Alejandro Sánchez también en sintonía. Randy, he wishes you all the best on your birthday. Thank you, Coach, for being part of the show. Oscar también y todos los amigos de Legión Fútbol en Costa Rica que están en sintonía hoy disfrutando de este programa. Vamos rápidamente a hacer una muy breve pausa de nuestros amigos de La Leyenda y regresamos a seguir conversando con el coach Carlos Barocio León. Toda una gran trayectoria en el fútbol americano. Muy bien, estamos de regreso y seguimos conversando con el coach Carlos Barocio León y celebrando también los 50 años de Randy Fuller en esta edición de Monday Night Football Talk. Yo soy Ricardo García Ochoa, un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan y seguimos conversando. Coach, hay algo que te quiero preguntar y que va relacionado con lo que estamos viviendo ahora. En un principio del programa hablabas de lo que tú personalmente y tu familia están pasando, pero hemos conversado con otros coaches, tanto en la NFL como a nivel universitario y con jugadores, y el distanciamiento complica mucho el desarrollo de ellos y del juego y su preparación para la próxima temporada. ¿Qué tú le recomendarías a los coaches que están pasando por algo muy similar, tanto en Estados Unidos como en México? Porque no sabemos en México y en América Latina si vamos a tener temporadas de fútbol americano. En Panamá nos están viendo también y ellos han tenido que postergar el arranque de su temporada varsity y juvenil porque no saben qué va a pasar. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos, coach? Pues la verdad es complicado, ¿verdad? Porque como bien lo mencionas, acá, al menos la realidad que estamos viviendo es que estamos todos parados, no tenemos posibilidad de tener ningún tipo de contacto con jugadores o de organizar actividades en las que participen más de 10 gentes. De hecho, aquí, por ejemplo, en Texas, el órgano que rige todo el deporte de high school es UIL.
Ellos acaban apenas de anunciar que a partir del próximo fin de semana los programas pueden empezar a desarrollar campamentos de verano, pero estás hablando de un poco de acondicionamiento físico, un poco de agilidad, algo de pesas, pero ninguna cuestión relacionada con el fútbol americano. Para esto también hay que considerar que venimos atrasados ya de más de 3, 4 meses porque se cancelaron por completo las prácticas de primavera. Entonces, en el momento en el que den luz verde para que haya ya prácticas formales, pues va a ser marchas forzadas, me imagino. Ahora, todo el mundo está tratando de, cuando menos, llegar a ese punto lo mejor parado posible. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo único que uno puede hacer como coach es darle a los jugadores las herramientas que necesitan para prepararse y tratar de que hagan conciencia de que es por su bien. Muchas veces los jugadores no lo entienden, es difícil. Si ya se ha establecido una cultura de disciplina, de desarrollo, de proceso para llegar a un fin, tal vez sea un poquito más fácil, pero no es el caso en muchos programas. Entonces, ¿qué nos queda como coaches? Bueno, les voy a proporcionar todo el material que necesitan. Te voy a dar todas las rutinas de pesas que tienes que hacer y te las voy a desglosar día por día, serie por serie, repetición por repetición. Te voy a dar todas las rutinas de agilidad y acondicionamiento físico que necesitas. Cuántos minutos hay que correr, cuántas repeticiones tienes que hacer, etcétera. Te voy a tratar de proporcionar dentro de mis posibilidades, sin ser un nutriólogo, qué dieta debes de seguir para mantenerte en forma. Pero como decimos en México, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo te puedo decir todo lo que quiera, pero no tengo la manera de supervisar que lo estés ejecutando. Tú me puedes decir, sí, coach, todos los días estoy haciendo pesas y corriendo. Bueno, yo me daré cuenta el primer día que vengas a las prácticas y pues ya veré en qué estado físico llegas, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? No te voy a crucificar porque no lo hiciste, al contrario, tengo que ver la manera de prepararte. Pero pues desafortunadamente tenemos las manos atadas, o sea, lo único que podemos hacer es darles todos los medios posibles y de alguna manera monitorear a distancia, llamadas por teléfono, videoconferencias, etcétera, pero pues esos son 5 o 10 minutos del día y todas las otras 23 horas con 50 minutos del día, pues los jugadores tienen la libertad de hacer lo que quieran. Entonces es muy complicado, sí. Randy, I'm asking the coach about what advice will he give coaches that are going through this? They don't know when the season's going to start, Right. if the players are getting ready for football. And he tells the same story, Randy. I mean, you can hand out every player, every game plan, conditioning program, nutritional program, but you just have to trust that they are doing what they need to do. And the coach says, I mean, you can take a look at the players 24 hours a day, 7 days a week. Right. But once they come back, if they are not in the shape, both mentally and physically, to play football, well, even though he can hang them out, to dry, what he can do is just trying to get them back into the program. But it's the same story throughout the whole thing. I mean, it doesn't matter if it's high school or college or pro level, it's the same thing. Oh, absolutely. It goes back to the 70s and 60s and 70s when my godfather played, where, this day and age, players stay in shape year round. But back in the day when my godfather played, they didn't get in shape until they got to training camp, and they'll be smoking at halftime, smoking cigarettes at halftime through the practice, while still getting in shape. And by the time the season kicked off, they were actually in shape. So I totally, it's a hard situation for everyone. And this is the trust factor. You got to trust that your players are doing what they're supposed to do. I mean, I know that I'm a former coach, so I make sure my son is staying in great shape. But think about how many players are sitting at home that don't have that coach present. So it's a tough situation.
Coach, I was going to ask you from that, and you guys are kind of, I think we're kind of on the same wavelength here today. I was going to ask about installation, and you guys, you really already covered what I was going to ask. So let's move along. My next question was about, you're in Dallas, I'm in Houston, and I've been watching Houston high school football here. You've been watching Dallas football there, high school there. And I had a chance to see North Shore, who's won back-to-back state championships. Yeah. And, you know, before I moved to Texas, you know, I heard, you know, how big football is here, but, you know, hearing and seeing it is two different things. So since I've been here, I mean, I call people every Friday night, like, you're not going to believe what I just saw because there's so much talent here. Because you have traveled the world, what is it that you think that make Texas football so special? Well, I think it's just the commitment and the passion that people has for the sport of football here. Mm-hmm. I mean, it's just unbelievable the amount of investment that goes into the athletic programs, especially football. Yeah. And you know, like there's towns, Odessa, for example, that the whole town shuts down. There's a football game, and the high schools, the programs are. I mean, you were just talking about North Shore. Yeah. That's a college team. I mean, I'm telling you, those guys could go and play any Division III team any day of the week, and you know, like beat a few teams. Yeah. Beat them once on Friday and twice on Sunday. Oh yeah, it's a college team, and you know, like there's North Shore here in the Dallas area. You have the Duncanvilles, the Highland Parks, the South Lake Carrolls. The Allen. I mean, these are just Allen powerhouses, and you look at the facilities they have. I mean, it's unbelievable. I mean, I live about 5-10 minutes from Allen. Nice. Eagle Stadium. Mm-hmm. I mean, incredible. There's a lot of Division I programs that would kill to have a stadium like that. $60 million stadium. Yes. So I think it's the commitment that people put into the actual programs. They take it. It's like a business. Mm-hmm. They're going to invest in it, and they're going to make sure that everything is taken care of. Nothing is overlooked, and it's just how it's like an arms race. Everybody's now we're gonna have to up one this guy, and they just keep on going. So it's that's the one thing that I've noticed here is they take their football extremely seriously. Yeah. Le pregunta Randy al coach, y a mí se me hace muy importante esta pregunta y muy valiosa la respuesta del coach también, porque ¿qué es lo que hace a Texas tan especial en el fútbol americano? Un hombre como el coach Barocio, que ha viajado por el mundo y ha conocido diferentes latitudes de la práctica de este deporte, y él menciona que la seriedad con la que se toman las cosas, se toman el fútbol americano en Texas, sus instalaciones, los estadios, los programas, la inversión que hacen los programas, aun y cuando muchos son públicos. Eso no importa. El estado, la alcaldía, el condado apuestan fuertemente, y cuando hay fútbol americano high school o de preparatoria los viernes, hay pueblos como en el caso de Odessa, en donde nada más el fútbol y el petróleo importan, que hasta los pozos petroleros se detienen porque es día de partido de fútbol americano. Es una parte muy importante y razón por la cual hay tantas preparatorias. North Shore es una de ellas. Está también Highland Park, de donde salió un gran quarterback en la NFL, a titular en estos momentos con los Lions de Detroit. Me refiero a Stafford, a Matthew Stafford. Han salido muy buenos jugadores, obviamente los high schools y las preparatorias de Texas. Ahí está Patrick Mahomes, que viene también de Texas Tech, Tejanos. O sea, es una fábrica de jugadores de fútbol americano y cuyos programas son muy exitosos, pero en gran medida porque hay un compromiso enorme. Es como si fuera un negocio, dice el coach Barocio, le invierten para que se desarrolle. Tomando ese punto, me voy con el mismo hilo, coach. A lo largo de los años, y tú lo sabes muy bien, el fútbol americano de México ha cruzado la frontera para enfrentar a varios de estos programas. A mí me tocó en mis años que laboré con el Tecnológico de Monterrey procurar que se
elevara el nivel de los oponentes que enfrentaba nuestro equipo de Prepa Tech, razón por la cual llegamos a jugar con Highland Park, con Allen, Texas, con Alido también, que está en esa zona de Arlington, de Dallas. Entonces, lo que queremos es que se consiga el mejor roce para nuestros jugadores mexicanos. Te pregunto, coach, ¿qué tan lejos estamos de que nuestros programas de México, independientemente si están en ciudades cercanas a la frontera o en el centro de la República, podamos tener jugadores mexicanos que el día de mañana con mayor frecuencia los veamos aspirar a estos programas internacionales de desarrollo de la NFL o a jugar en college football como tuviste tú la oportunidad con New Mexico State? Bueno, yo digo, y esta pregunta me la han hecho muchísimas veces. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es el camino? Etcétera. Lo que yo siempre, lo que yo he vivido y en mi experiencia, yo siento que lo fundamental es, en México definitivamente hay talento, hay mucho talento, jugadores muy buenos, ¿ok? En antaño, el tamaño siempre era un factor, pero ahora los tamaños ya no son tan diferentes. Ya hay gente muy grande en México también, con mucha habilidad, entonces eso empieza a quedar un poco de lado. Yo siento que todo va en función del desarrollo del juego. Hay más capacitación en México. Yo lo veo con todos los programas que se me acercan, a veces para clínicas, etcétera. Y digo, bueno, o sea, tal vez puedan implementar 2 o 3 cositas más, pero yo veo que sus sistemas, tanto ofensivos como defensivos, están muy actualizados, saben coacharlos, saben qué están haciendo, no es una colección de jugadas aisladas nada más porque la vieron en algún partido y se ve bonita, sino que lo están haciendo por una razón. Lo que yo siento que nos hace falta es desarrollar un poco más a los jugadores. La cuestión técnica en cuanto a fundamentos es en donde yo creo que Estados Unidos lleva la estafeta. Y años luz de ventaja. Exacto, porque yo veo que muchos coaches en México se preocupan mucho por la cuestión estratégica. ¿Cuál es la jugada que me va a dar el touchdown? ¿Cuál es la maniobra defensiva que me va a agarrar al quarterback atrás de la línea? ¿Cómo puedo interceptar un pase? Pero muchas veces siento que dejan de lado la parte fundamental. Ok, bueno, está bien, la jugada va a salir, está dibujada y perfecta, es esta trayectoria. Bueno, ¿cómo la vas a ejecutar? ¿Cuál es la técnica que tienes que seguir? Es lo mismo si sabes que tienes que hacer una trayectoria de poste. Si no puedes salir de la línea de scrimmage porque te están jugando press y no tengo el fundamento para poder quitarme el press, pues de nada sirve que sea la mejor jugada. Y ahí yo siento que perdemos un poco el foco y nos vamos a lo que acá les llaman las X y las O, de X's and O's, pero olvidan la parte, sabemos bloquear, sabemos taclear, sabemos cachar, sabemos correr, sabemos contrabloquear, toda la cuestión de fundamento y de cómo desplazarse en el campo. Que al final de cuentas el fútbol americano es un deporte de ángulos y de ventajas de posición. Pero yo siento que cada vez estamos más cerca. Ahora, en cuanto a los jugadores que quieren emigrar, etcétera, la realidad es triste a veces, pero esto es lo que sucede. Aquí hay una cantera de jugadores que levantas una piedra y salen 10. Sí. En México hay jugadores muy buenos, pero es complicado que lleguen acá. El fútbol es el 5%. El 95% difícil es consigue los documentos para venir, hablas inglés, tienes el soporte económico de tu familia que va a estar acá. Todo el mundo quiere una beca. Bueno, las becas no se dan en los árboles. Aquí hay un límite de becas para los programas. Y los programas no están dispuestos a apostarle a un muchacho que viene de otro país, que nunca lo han visto jugar. O sea,
yo muchas veces mostraba jugadores dentro de SMU mexicanos y bueno, ¿y él en dónde jugó? No, pues en este programa. ¿Y contra quién juega? Ah, no, pues fíjate, jugó con la UDLA y contra... ¿Y esos quiénes son? Nadie sabe. Pero acá jugó, no, pues jugó contra esta universidad de División 3 chiquititita por allá, que vendría UDLA, TEC de Monterrey, el que sea, y los aplana. No, sí los conocemos. ¿Saben quién es? Entonces, es la incertidumbre. Y luego dicen, bueno, ¿y qué tal si no consigue la visa de estudiante? ¿Y qué tal si no le revalidan las materias? Porque ella tomó álgebra, pero el álgebra de México a lo mejor es diferente al álgebra de acá, que muchas veces es algo un poquito jalado del cabello, ¿no? Pero, Sí. o sea, hay muchísimos obstáculos. Y aparte luego, el reclutamiento se hace un año antes, no se va a hacer medio semestre antes de la temporada, ¿verdad? A mí hay muchos muchachos que me contactan terminando su temporada de intermedia, que se juega en primavera, me contactan en junio, coach, ya acabé, voy a jugar Liga Mayor para agosto. No, mijo, pues ahorita estamos reclutando para el 2023. Exacto. O sea, hay muchos jugadores sophomores, freshmen, de primero y segundo año de high school que ya están firmados para ir a las escuelas 3 años antes de que se gradúen. Entonces, pues el ciclo, pues vamos atrasados por los tiempos que manejamos también. Entonces, yo lo que siempre le recomiendo a todos esos chavos que tienen interés, digo, mira, tú necesitas venir cuando menos un año a jugar high school. Es más fácil porque, número 1, la escuela no te cuesta. ¿Sí? Número 2, necesitas tener una especie de sponsor, pero hay programas de intercambio. Tú vienes y te quedas a vivir con una familia que está en la zona donde está el high school y pues digo, será algún intercambio con tus papás, de manutención, etcétera, pero la escuela no te va a costar, vas, participas, te das a conocer y entonces los programas vienen y te buscan. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo muy claro ahorita, este muchacho, se me va, creo que lo draftearon. Muchacho austriaco, Christoph Henle. Él vino de los Raiders de Innsbruck. Y a través de otro amigo que estaba de head coach en un high school privado, vino a jugar, jugó 2 años, le ofreció beca a Baylor, se fue a jugar a Baylor, y luego, creo que está con Carolina, a lo mejor estoy equivocado, pero él estuvo aquí 2 años en high school y ahora, pues digo, tuvo oportunidad de ir a la universidad y ser drafteado, etcétera, pero pues, es el paso, porque venir directamente a college es súper complicado por la gran oferta de jugadores que hay aquí. ¿Okay? Son contados los que pueden hacerlo, que lleguen con beca. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso muy, muy sonado en SMU con Margus Hunt. También, Margus Hunt claro. juega con el soviético. Ajá, es de Estonia. Así es. Bueno, él vino a SMU como lanzador de disco y bala. Así es. Y vino patrocinado por el gobierno de su país para entrenar con Dave Wallman, que era el entrenador de atletismo de SMU. Y un día, caminando por ahí, vemos un gigante de 2 metros aventando el disco allá hasta el freeway. Y oye, pues, ¿te gustaría jugar fútbol americano? Él no tenía idea de qué se trataba, sí. El primer año casi no jugó, pero pues está altísimo y tiene una explosión tremenda. Fue desarrollando, acabó sus últimos 2 años jugando de primer equipo, tiene el récord de patadas bloqueadas de la NCAA, lo draftearon los bengalíes, pero pues es 1 en 1,000,000 y ya estaba aquí. Que venga específicamente a jugar fútbol americano es otra cosa muy diferente. Sí. Está muy complicado. Randy, I was just asking, taking from what you asked him about the Texas football, and I asked Coach, where are we
in Latin America as far as the players getting a chance to one day being part either of a college program or being part of an NFL development pathway program to Right. be as to come in as international players. And he said something that I know you and I we've talked about it in the past, and Coach agrees with that. That even though we have coaches that travel to the U.S. And visit college and NFL programs and go to clinics in the U.S., they are and they understand the language of football and the game plan. They develop that very well. Right. But they sometimes forget about the fundamentals of the game. And Right. that's what coach says. I mean, it doesn't matter how good the play is if you don't teach that kid to get separation as a wide receiver from the cornerback. Or the other thing is how to block on the offensive line properly. Right. And he says something that is very, 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 I agree 100% with it. I mean, as long as we don't have kids from Mexico or Panama or Costa Rica or from wherever in Latin America go to the US and start into a high school, college football program, they won't be seen or they won't be even counted as, because college coaches or pro football coaches, they don't know about Monterrey Tech or Universidad Autónoma de Nuevo León or UTLAP or UNAM or Polytechnic. I mean, they don't know those football programs. So they put on the field the players that they know where they come from. And you played at Tennessee State, which is also a factory of football greats all time that have come into, but it's not a Division I big time name. I mean, it's not Michigan, Notre Dame, or Penn State. And he says that, and that's very important, that if a kid wants to be part of the NFL or college football program, they need to be there before they finish their high school career. I totally agree. Now, you saw from this past draft that a majority of your players that were drafted literally came from all your top programs. Yep. Yes. So with them not being able to travel and see everybody at these smaller schools who could have possibly raised their draft stock, you see, when in doubt, they're just going to choose kids that play in a dominant program. Yep. So now a kid that's international, I mean, come on, he's not going to have a chance. He can send his film in and send letters of recommendation and everything, and they're still going to take the third string tight end from Alabama before they get this kid a chance, even though they got the same measurements, and they still. So, yeah, that was the question I was going to talk about is what can we do to, I mean, I understand the part of getting them in the program, but just like baseball, it has to be a way that we can identify the talent early and figure out how to have a bridge to get them to the right program. I know we're working with Gridiron Heroes and helping those kids get down to San Antonio to TMI. So that's one of the things that we're doing. Yep. But then there has to be other pathways, because according to Coach Resume, I mean, there's a lot of football being played all over the world. And I got to believe it cannot be bad football. I got to believe there's some really good football. And these kids just really, truly need an opportunity. Yeah, no, and there's players everywhere. Yeah. And, like the difficult part, as you mentioned, is getting them the opportunity to come here. And sometimes, I mean, I'm telling you, like at SMU, I showed players, international players that I was familiar with, that were recommended, or kids that I knew. And in some cases, it's difficult to get the staff or the decision makers focused on the kid and his skill and not what is around him. Right. And it's tough because they don't have really good film. I mean, if they have any film at all. Yeah. Then you look around and they're playing in like a potato field. Yeah. Or, I mean, the players next to him are badly equipped. They don't have, their helmet is just equipment. Like not strapped properly, or their pants are falling off, or the shoulder pads don't fit. The guard cannot get into a 3-point stance.
So after the second play, people tend to they forget about what they are watching that clip for, and they start to look around like, hey, did you notice that? Oh my God. Oh, this, that, and the other. And it just becomes like an anecdote in the recruiting session that we're just having. It's just difficult. And, but there's very, very good players. And the one thing that is so hard is to get coaches here to take a chance on those kids. And I understand because I've been in those shoes as well. Like, well, I only have, if I'm in a Division I program, I only have 85 scholarships. Right. And I cannot waste one scholarship on someone that is just going to be a bust. Yep. If I go overseas to get this kid, he has to be. When I could have gone here around the corner and I have a kid that I know plays for a program that is a powerhouse or is a perennial winner, whatever, even though the kid might not be the best, athletically speaking, and that other guy might seem to be better. It's like, well, who is he playing against? We are familiar with this kid. We just need to just pick up the phone and he'll be here in 10 minutes. The other kid is going to go through an ordeal trying to get a visa, a passport, get on a plane. Why go through the aches and pains of that? That's a problem. Yeah, definitely. I appreciate it. El coach habla y Randy le pregunta, ¿no? Sobre todos estos trámites que terminan convirtiéndose en un problema para traer a un jugador que no venga de la localidad y más cuando se trata de un jugador extranjero. Todo el tema de la papelería es otro punto que no habíamos tocado anteriormente, la diferencia en cuanto al término también académico, por lo que tiene que pasar un jugador. Entonces, es un tema algo complicado. Quiero aprovechar para enviar saludos al doctor Luis Cavazos Guzmán, coach en Monterrey, también universitario de la Autónoma de Nuevo León. Jesús Vera Villarreal manda saludos. Alex Pagaza lo recuerda también, coach. Claro que sí, el buen Alejandro, tuve la fortuna de coacharlo en los Tigres durante 3 años y estamos en contacto todo el tiempo, todavía con el programa de los auténticos Tigres. Un fuerte abrazo para él también, para Oscar en Costa Rica, para los amigos de Americano a lo Mexicano también en sintonía esta noche. Coach, ya estamos en la recta final y quiero aprovechar para agradecerte el tiempo que nos has dedicado de conversar contigo en este programa. Por favor, coach, que no sea la última vez que nos veamos y que el fútbol americano nos traiga de vuelta, porque hay muchas otras cosas que valdría la pena conversar sobre lo que estás haciendo allá en Plano, Texas, con el high school football y todas las experiencias y vivencias que has tenido a lo largo de los años dentro del fútbol americano. Así que de parte nuestra, de parte de Randy, mía, Gonzalo en la producción, todos los fans del fútbol americano en América Latina, coach, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros hoy en Monday Night Football Talk. Espero te hayas pasado bien. Claro, no, muchísimas gracias. Fue un placer y estoy en la mejor disposición de participar las veces que gusten. La verdad, hablar de fútbol americano es siempre muy grato para mí y pues si podemos compartir algunas cosas que sean de utilidad para la gente que nos ve, estoy en la mejor disposición de hacerlo. Muchísimas gracias. Por el contrario, dicen que el tiempo vuela, ¿verdad, coach? ¿Quién iba a decir que ya se nos ha ido 1 hora? Yo puedo quedar aquí conversando contigo y seguro Randy también otra hora más, pero el tiempo, bueno, hay que respetarlo y definitivamente el tiempo se ha cumplido. Randy, we reach, my brother, birthday boy, you know, the final minute of the show. Yes, thank you guys for spending this 50th birthday night with me. Definitely, we must celebrate later, of course. But I definitely enjoyed the show. Coach, thanks for being on the show. I really want you to keep going after that internship because it's valuable. And if you can get that, we know that you'll end up with a program that can benefit from all your knowledge. And you're still young, Coach, because I'm only 4 years behind you now. I don't feel that old, all right? So stay at it. We love you. We appreciate it. And please let the people know how they can follow you on social media. For sure. Thank you so much. It was a pleasure meeting you too. Muy bien. Randy, before we go, we have something special for you. What? Okay. Yeah. I know we're going to put it on the air,
Uh-oh. and we're going to share it with you later. Okay. Okay. But we're going to celebrate, and we're going to have this as part of this special edition of Monday Night Football Talk with Coach Carlos Barocio. My mother sends you happy birthday wishes also from Panama. So she wishes you all the best. Yes. A big kiss. Yes. Thanks, her Mom. too. Love you. Oh, ok. En nombre del coach Carlos Barocio León, que ha sido nuestro invitado esta noche, mi brother, el cumpleañero Randy Fuller, un hombre que viene de un programa de fútbol americano que produjo grandes leyendas del fútbol americano, así como él, empezando por Richard Dent y El Tuttle Jones. Bueno, Ricardo García Ochoa les da las gracias. Pásenla bien, cuídense mucho. Con Gonzalo Torres en la producción y hasta la próxima. Buenas noches. So, again, happy birthday to little Randy Fuller. And this is my birthday present to you, as you notice, on how to be awesome. All you got to do is just remember those steps I sent you. Just the steps. Practice, and be just like me. Happy birthday, brother, and I wish you many, many more. So now you got the key to be awesome, just like me. But not better.